tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues esta es la emisión número 74 del programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Un martes más que le damos la más cordial bienvenida. Encantados de tenerlos desde la Ciudad de México. Para el mundo les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga y el doctor Iván Díaz Medeces, nuestro médico nuclear. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, Lupita, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues yo escucho que pues tú andas como yo andaba la semana pasada. Esperemos que no pase de eso, Lupita, y que pronto estés mejor. Fíjense, amigos, que pues digo, no es un secreto, ¿no? Que pues está habiendo nuevamente pues picos de la pandemia. Afortunadamente, y sí quiero decir esto, afortunadamente pues la mayoría pues ya estamos vacunados, la mayoría ya tenemos inmunidad, y hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando, por supuesto, usando las medidas que recomiendan pues los organismos internacionales, los nacionales, los locales. Y pues afortunadamente, fíjense que ya en el ideario colectivo, gracias a la implementación de las vacunas, gracias al tiempo que ya ha pasado y a que hay menor incertidumbre, pues ya como que empezamos a cuidarnos de manera automática, pero pues siempre es importante tener el cuidado, ¿no? Y pues deseamos que todos estemos con salud, que la recuperemos pronto, y yo creo que ahora en esta emisión me va a tocar hablar más de lo común para no forzar a nuestra querida Lupita a que vaya a gastar su voz de más, ¿no? Se nos va a quedar afónica a medio programa y no queremos eso, ¿no? Pero bueno, aquí pues finalmente el Lupita recuerda a nuestros amigos, cuídense por favor, cuídense, utilicen las medidas de protección que recomienda la autoridad, coman bien, duerman bien, toman mucha agua, vacúnense por favor, para que, bueno, entre todos pues salgamos adelante de esta situación, Lupita. Y hoy es pues un día, nuevamente, me da mucho gusto, martes por la noche, como cada semana, en la emisión número 74, es lo que estábamos revisando, 74 programas, amigos, sí. Imagínense, hablando de este tema de medicina nuclear e imagen molecular. A mí siempre me gusta hacer este paréntesis. Cuando iniciamos este programa por allá de enero del 2020, creo, Lupita, 21. Pues 21, pues teníamos mucha ilusión, mucho entusiasmo, pero también teníamos algo de incertidumbre, ¿no? Y de si realmente podríamos interesar a las personas durante un tiempo, pues razonablemente prolongado. Y pues nos da mucho gusto atestiguar ya el programa número 74, que, bueno, nos indica que a la gente pues le está llamando la atención y el interés este programa de divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular. Lupita, es por lo que les damos la bienvenida a la emisión del día de hoy. Así es, doctor. Y bueno, pues no sin antes agradecer esta gran cortesía de Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, encantados de recibirlos un martes más. Hoy es martes 12 de julio del año 2022 y le damos la más cordial bienvenida a la barra de la medicina educativa y gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado justamente en este proyecto. Y hoy vamos a platicar la segunda parte. Fíjense que afortunadamente tuvimos muchas preguntas, hubo muchas dudas todavía y bueno, tuvimos a bien cerrar hasta el otro día del programa, o sea, el miércoles 6 de julio, porque había muchísimas preguntas, muchas dudas y hoy el doctor se va a dedicar a responder cada una de las preguntas que llegaron, algunas un tanto repetitivas, muy semejantes, que finalmente llegaban a la misma conclusión. Y el tema de hoy, con la segunda parte, sería paliación de dolor óseo, terapia con radionúclidos, samario 153, estroncio 89 y radio 223. Hay muchas preguntas alrededor que desde luego ahorita nuestro experto titular le dará respuesta. Y bueno, la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, que con un lenguaje claro y muy sencillo puede llegar a todo aquel persona, paciente y desde luego cuidador primario, que son los que de un momento u otro, como bien nos lo dicen nuestras organizaciones civiles,
somos el soporte de nuestros pacientes y cuando nos dicen tenemos que ir a un estudio de medicina nuclear, nos apanicamos, pues llegó el momento de que no sea así. Gracias a que hoy escuchan al doctor Iván Díaz Meneses, las cosas han cambiado. Y bueno, pues gracias a todos ustedes seguimos al aire. Y bueno, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares, oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y pública, con presencia e influencia profesional en México y el extranjero, profesor de curso de posgrados de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y desde luego ese brazo social no podía faltar, un rotario de alto, de muy alto nivel y por supuesto un compromiso social de verdad increíble, como pocos. Y bueno, pues siendo médicos se lo reconocemos más. Muchísimas gracias por tu cortesía, Gamografía y Inmunoanálisis SC, desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues hoy la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y bueno, totalmente verificado, somos los pioneros divulgadores de este programa en español. Así es de que, pues imagínense, doble gusto después de 74 programas cada martes. Bueno, comentaba que el doctor Meneses siempre comparte y explica que ningún otro especialista más que el médico nuclear son los únicos que tienen pues el profesionalismo para ejercer este tipo de prácticas y suministrar este tipo de medicamentos. Así es de que gracias a nuestra casa Promo Estéreo por todas las facilidades que nos otorgan. Gracias Celia González en cabina, Belén Azpeitia en las redes sociales y desde luego pues está el 5510-640164 para que nos hagan llegar sus preguntas, felicitaciones o peticiones. Y recuerden, cualquier estudio que ustedes requieran, háganoslo llegar, háganoslo saber y los referenciamos con el equipo del doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, pues yo creo que una de las preguntas más recurrentes, doctor, que tuvimos, ¿esta terapia de radionúclidos va dirigida específicamente al cáncer? Fíjate, esta es una pregunta muy interesante, Lupita. Hemos hablado de las divisiones de la medicina nuclear y la imagen molecular, es decir, la especialidad que yo tengo y que tenemos en México, que se llama medicina nuclear e imagen molecular. Hablamos que hay una rama diagnóstica de la cual pues, hemos hablado ampliamente. Hemos empezado a profundizar también a la par de la rama terapéutica. O sea, los médicos nucleares tenemos una formación dual. Por una parte, estamos enfocados en los diagnósticos altamente sofisticados con una base fisiológica y bioquímica, pero por la otra parte estamos enfocados también en un tipo de tratamiento altamente sofisticado. Entonces, es importante entender que la rama terapéutica sí está muy enfocada en la cuestión oncológica. Sin embargo, también se aplicó y en principio se aplicó por primera vez en la rama no oncológica. La medicina nuclear terapéutica nació cuando el doctor Hertz, por allá de 1947, le dio un tratamiento de yodo radioactivo a un paciente que tenía hipertiroidismo. Ya hemos hablado del hipertiroidismo, estrictamente no es una afectación oncológica, es una afectación de una función incrementada de la glándula tiroides. Entonces ahí nos dimos cuenta que utilizando este tipo de materiales radiactivos que tienen una especificidad bien clara hacia un blanco terapéutico biológico o bioquímico, nosotros podemos dar un tratamiento con radiaciones. Algo que siempre se preguntan, que cuál es la diferencia entre la radioterapia y la terapia con radionúclidos. La diferencia básicamente estriba en que la terapia con radionúclidos es una irradiación que viene desde adentro del cuerpo.
Nosotros, los médicos nucleares, llevamos la radiactividad directamente, la fuente de la radiactividad directamente a el blanco terapéutico, en este caso, bueno, pues las células cancerosas. Y la radioterapia, por su parte, lo que hace es irradiar un cuerpo en las zonas en donde se sabe que hay células tumorales, es decir, la irradiación es una fuente externa y en la terapia con radionúclidos es una fuente interna. Y sí, se han desarrollado muchas radionúclidos terapéuticos que tienen una selectividad alta por algunos procesos mayoritariamente oncológicos. Por ejemplo, en este caso, pues es la reacción de defensa que el hueso manifiesta cuando una metástasis, una célula tumoral invasiva que se ha extendido, está colonizando en esa parte del cuerpo, en el esqueleto. Pues en el programa pasado decíamos que el esqueleto reacciona formando más esqueleto. Por ejemplo, otro tipo de terapia con radionúclidos es la del cáncer de próstata. Esto es muy nuevo, Lupita, amigos. Las terapias con radionúclidos para cáncer de próstata y para tumores neuroendocrinos podemos afirmar que son de este milenio. O sea, arrancamos el nuevo milenio con un arsenal terapéutico importante de terapia con radionúclidos que se viene a sumar a lo que ya estábamos haciendo los médicos nucleares como terapia con radionúclidos. Te repito, tumores neuroendocrinos, tumores de próstata, tenemos radionúclidos terapéuticos que son muy específicos hacia el tejido tumoral de estirpe prostático y hacia el tejido tumoral de estirpe neuroendocrino. Y se están desarrollando más. En este caso, lo que estamos abordando es una terapia que también es oncológica, es un tanto más dirigida hacia la afectación del hueso y que tiene una intención paliativa, tiene una intención ya no de curar a los pacientes debido a que el contexto en el que se da el tratamiento pues ya indica una enfermedad extensa, muy extendida. Pero como lo decíamos en la emisión previa, Lupita, pues los pacientes, a pesar de que ya no tengan un intento curativo, con el advenimiento de la tecnología, con el conocimiento de la ciencia médica, con la mejora en general de los tratamientos disponibles para los pacientes, paliativo ya no significa un fin triste, rápido, doloroso y sufrido. Paliativo ya significa que nosotros como médicos tenemos que poner todo el esfuerzo para darle al paciente la mejor calidad de vida que pueda obtener. Y estábamos comentando que finalmente el dolor es de las cosas que más minan, que más debilitan, que más disminuyen la calidad de vida de los pacientes. Y si hay medicamentos o hay tratamientos que pueden ayudar a que un paciente no tenga dolor, pues es algo que vale la pena que el paciente opte por tener este tipo de beneficios. Y bueno, finalmente sabemos que, como bien lo decían los comentarios del programa pasado, pues desafortunadamente, fíjate que uno pensaría que solamente los pacientes desconocen que existen estas opciones terapéuticas, pero penosamente vemos que a lo mejor hace falta una mayor divulgación, una mayor comunicación, un mayor conocimiento para que incluso también los médicos que están en la atención primaria o en médicos que ya están en atención secundaria o en los grandes institutos de salud, pues también conozcan que existen estas opciones para terapéuticas y se las ofrezcan, porque finalmente lo que sucede en un paciente que ya está en una enfermedad avanzada y con dolor, pues sí, o sea, va a su consulta al centro médico o al hospital de tercer nivel o al instituto oncológico, pero finalmente el médico de primer nivel es quien suele estar también en contacto con los pacientes, porque los pacientes, bueno, pues buscan opciones para pues tener menos molestias. Entonces, los médicos de primer nivel pues también pueden en su calidad de médicos pues sugerir o proponer que los pacientes que tienen un dolor que ya no se controla apropiadamente con todos los medicamentos que estábamos hablando el otro día,
los analgésicos no esteroideos, los esteroides, los opioides, pues igual puedan optar y ser referenciados a la área de especialidad de medicina nuclear, en donde, bueno, pues a los pacientes se les hace una valoración. Finalmente es un tratamiento de especialidad. No es así de que el paciente llegue y órale, pásele y acuéstese y nada más estire el bracito para que lo inyecte. O sea, no. Esto requiere primero evaluar que el paciente sea candidato al tratamiento y el médico nuclear es quien determina si el paciente es candidato al tratamiento. El médico nuclear tiene que pedir una serie de estudios de laboratorio y gabinete. Algo básico que les tenemos que pedir pues es su cuenta de células rojas, o sea, su biometría hemática, sus eritrocitos, sus leucocitos, sus plaquetas, para ver qué tanto está afectado el hueso. Pues su prueba de ver cómo están funcionando sus riñones, tener una evidencia mediante una imagen para ver si el radionúcleo terapéutico, cuando nosotros se lo administremos al paciente, se va a ir a localizar y a irradiar el sitio que nosotros estamos teniendo la intención de tratar, y eso a nosotros nos puede predecir que el paciente vaya a tener un beneficio clínico. Y al hablar de beneficio clínico, me refiero que el paciente pues le disminuya de manera significativa el dolor. Y esto tiene que venir aparejado con una disminución de la cantidad de medicamentos que toma. Entonces, ya para concluir esta pregunta, mayoritariamente sí, es para pacientes oncológicos, aunque hay en tiroides también se utilizan pacientes no oncológicos. Y otra pregunta razonable, ¿por qué no suele, bueno, otra cuestión razonable es que no suele resolverse hasta ahora a pacientes de primera línea, porque en primera línea tenemos otro tipo de tratamientos. Aquí algo interesante y algo importante que hemos nosotros aprendido con las terapias con lutecio y para próstata y las terapias de lutecio para neuroendocrinos es tratar de identificar cuál es el momento en donde al paciente se le puede otorgar el máximo beneficio clínico de estos tratamientos. Porque en la práctica clínica actual, Lupita, como lo hemos dicho, estamos hablando de un terreno paliativo. Entonces, eso implica, bueno, pero también hay de paliativos a paliativos, ¿no? O sea, hay de incurables a incurables. Hay incurables que pues son menos difíciles porque tienen una extensión menos grande, y hay incurables paliativos que son más complicados porque pues ya tienen una carga tumoral muy alta, ¿no? Entonces, estas terapias con radionúclidos, Lupita, es algo muy interesante de terapia con radionúclidos. La terapia con radionúclidos constantemente ha demostrado beneficio clínico, léase, en este caso en específico, disminución del dolor, a pesar de que sea un tratamiento de última línea, cuando otras modalidades de tratamiento han fallado. Entonces, aquí pues nos lleva a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si yo, en vez de esperarme hasta las últimas, de una manera coordinada en un equipo multidisciplinario, empiezo a ser tratado con terapia de radionúclidos en el caso de que yo tenga un dolor óseo metastásico? Entonces, aquí hay mucho que nosotros tenemos que analizar, tenemos que explorar, pero finalmente de lo que nos hemos dado cuenta, Lupita, es que muchas veces como que la cuestión de la divulgación podría ser mejor. Es por eso que nosotros nos decidimos a divulgar, Lupita, porque nos dimos cuenta que había un vacío enorme en cuanto a la divulgación de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, que potencialmente estaba dejando a los pacientes sin un beneficio clínico claro, ¿no? Y por la otra, bueno, pues al hablar de estos temas, ponerlos a la consideración, no solamente de los pacientes y sus familiares, también de los médicos, por supuesto, no solamente los médicos de primer nivel, sino también los oncólogos, los especialistas en dolor, etcétera, pues esto nos hace a nosotros, pues potencialmente hacer trasladar los beneficios de la medicina nuclear a los pacientes. Y precisamente estos programas pues tratan de eso, Lupita. Así es, doctor. Y algo de lo que más está preocupando
es este acceso. Hay un sinfín de preguntas que ahorita están llegando y ahorita se lo digo rapidísimo, ¿esto existe en la medicina pública y privada? ¿Hay acceso para todos, doctor? La respuesta es sí y no. Aquí hay que decir algo. Para empezar, pues tenemos que ver cuántas personas en la población mexicana tienen acceso a seguridad social o a servicios de salud pública. Estos servicios de salud público, pues están como que muy concentrados, aunque pues obviamente no tendría algún sentido tener un servicio de medicina nuclear dispersos en cualquier población, ¿no? La disponibilidad hay, tanto en público como privado, pero no de todas las terapias. Por ejemplo, la terapia con yodo, hay una muy buena disponibilidad en México, una razonablemente buena disponibilidad en México para hipertiroidismo y cáncer de tiroides. Otra buena noticia, estas terapias que nosotros estamos hablando ahorita de paliación de dolor óseo metastásico, con samario, con estroncio y con radio 223, también tienen una buena disponibilidad. Esto quiere decir que pueden aplicarse. Sin embargo, no todos los gabinetes públicos tienen las licencias de uso. Recordemos que en medicina nuclear es muy importante tener la licencia de uso de material radiactivo. Tú puedes tener el equipo, tú puedes tener el área para administrar el tratamiento, puedes tener al médico nuclear, pero si tú no tienes el permiso para tener la molécula, no estamos hablando de administrarla, porque cuando eres médico nuclear se sobreentiende que tenemos la competencia profesional para administrarla al cuerpo del paciente. Estamos hablando de una licencia de posesión de radiactividad. Entonces, no todos los gabinetes públicos tienen esas licencias de posesión de radiactividad. En general, los gabinetes privados sí la tienen. Entonces, aquí la recomendación, pues, es acercarse a su gabinete público o privado y preguntar si tienen las licencias. Si dentro de su catálogo de servicios, de tratamientos en áreas de medicina nuclear, tienen la licencia para administrar tratamientos de radio, de samario o de estroncio. Obviamente que, bueno, como tú lo mencionas hace rato, en la red de gabinetes afines a nuestra práctica clínica, pues nosotros podemos direccionar con mucho gusto a los pacientes a esos lugares en donde puedan tener acceso a terapias con radionúclidos para paliación del dolor. Y bueno, estamos hablando de estos dos tipos de terapias. Hay terapias más sofisticadas, las que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, lutecio para cáncer de próstata o lutecio para tumores neuroendocrinos. También hay disponibilidad, pero la disponibilidad es más limitada, pero es por cuestiones de infraestructura, Lupita, no es por cuestiones de conocimiento. O sea, los médicos nucleares, creo que los mexicanos, creo que los médicos nucleares mexicanos razonablemente tenemos una capacidad profesional para dar estos tratamientos. El problema es que no hay la infraestructura. Entonces, aquí pues sería muy interesante pues hacer un llamamiento, bueno, no un llamamiento, sino una convocatoria, una invitación, pues a incrementar estas infraestructuras. Yo veo poco probable que el gobierno, sinceramente, y sin ningún ánimo, sin ningún ánimo de ofender y sin ningún ánimo de molestar a nadie, pero yo la verdad no veo un ímpetu, no en este gobierno, en los que han pasado, no he visto un ímpetu de impulsar la medicina nuclear terapéutica más de lo que ya se tiene, ¿no? Entonces es algo que tenemos que hacer nosotros como independientes, como medicina privada, pero en principio sí pueden acceder a estos tratamientos, incluso en el IMSS, incluso en los sistemas nacionales de salud, incluso en el ISSSTE, en los institutos nacionales de salud pueden tener los pacientes acceso a estos tratamientos. La cuestión es que no el 100% de los mexicanos tienen acceso a estos sistemas de salud
y bueno, ellos tendrían que optar por una opción privada. Pero en principio hay una buena disponibilidad dependiendo del tipo de tratamiento y de la accesibilidad, pues ya hablamos después, ¿no? Porque la accesibilidad quiere decir quién va a pagar por el tratamiento, cuánto cuesta el tratamiento, me alcanza para el tratamiento. Muchas de estos tratamientos se hacen cuando los pacientes ya han tenido un largo recorrido y que los ha ido medrando tanto en su salud como en su economía. Entonces eso es algo que también se tiene que tomar en consideración porque finalmente, a pesar de que no tienen un precio exorbitante, pues a los pacientes que ya han venido arrastrando este problema, pues sí, pues le supone una complicación, a lo mejor ya no es tan fácil. Por eso es muy importante el momento en el que un paciente pueda acceder a este tipo de tratamientos. Y como lo dijimos previamente, o sea, este tratamiento de terapia con radionúclidos no entorpece ni se contrapone con otro tipo de tratamientos que el paciente puede estar recibiendo. Entonces, yo creo que es algo razonable que los pacientes puedan optar por pues la opción que te da la terapia con radionúclidos, Lupita. Así es, doctor. Así es, doctor. Y bueno, pues nos vamos rapidísimo a la segunda pregunta que de alguna manera ya nos hizo favor de responder. ¿Este radionúclido cura o controla el dolor para pacientes con cáncer? Usted hablaba de que hay ciertas etapas de paliativos. En este caso, sería identificar si está en un paliativo, digamos, grado 1, grado 2 o grado 3. Sí, mira, aquí es muy importante esta pregunta, porque esto habla de la perspectiva y las expectativas que el paciente debe de tener con el tratamiento. Y eso a los pacientes se los debe de explicar el médico nuclear. Nuevamente, cualquier terapia de medicina nuclear que ustedes vayan a recibir, necesariamente tienen que consultar al especialista. Desconfíen de esos doctores que ni siquiera quieren hablar con ustedes, que nada más mandan al técnico a que les ponga una inyección o a que les dé un líquido, porque esa es una mala práctica médica. O sea, el médico nuclear está obligado a darle una consulta, una preconsulta a cualquier paciente que va a recibir una terapia. Y la terapia para el dolor no es una excepción. ¿Por qué? Pues porque en la consulta nosotros les explicamos a los pacientes qué esperar del tratamiento. Primero, si son candidatos o no. Segundo, qué esperar del tratamiento. Tercero, hacer el seguimiento del tratamiento, porque no es nada más de que te inyecto y si te vi ya no te conozco y ahí te ves. El médico nuclear es el responsable del tratamiento radiactivo que le dio al paciente. Entonces el médico nuclear tiene que estar en el acompañamiento del paciente, en el equipo multidisciplinario que atiende al paciente. Al decir equipo multidisciplinario, pues estoy hablando del oncólogo, ya sea médico quirúrgico, del especialista en dolor, del radioterapeuta y todos los que se involucren en el cuidado del paciente, incluso trabajo social, enfermería, etcétera. Formamos ya parte de un equipo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que definir es una expectativa. Por definición, cuando nosotros hablamos de un terreno paliativo, le estamos diciendo al paciente que la expectativa con él no es curarlo. La expectativa con él no es de decirle, ¿sabes qué? Mira, te vamos a dar el tratamiento y te vas a curar. No, o sea, eso debe quedar bien claro. Pero el paciente debe de entender, bueno, si entiende que que es claro que el paciente no se va a curar, entonces él debe de entender cuál es el beneficio que espera recibir por parte del tratamiento. Cuando los tratamientos se indican, se prescriben y se dan de manera correcta, siempre hay un beneficio. Siempre. Entonces, esa es la importancia de la terapia, ¿no? Entonces, este tratamiento, en principio, lo que busca es disminuir en una manera gradual o mínima la carga tumoral que pueda estar afectando al hueso. Recordemos que cuál es la fisiopatogenia del dolor. Pues, entre otras, pues es la invasión directa de las metástasis, la elongación del periósteo, alguna invasión hacia las raíces nerviosas, los receptores que hay en la médula ósea que también pueden ser estimulados por el dolor. Entonces, cuando nosotros hacemos esto,
La irradiación sí tiene de alguna manera la capacidad de disminuir las acciones directas de las células tumorales, a la vez que también disminuye la reacción que tiene el esqueleto o el hueso a la presencia de las células tumorales. O sea, el mecanismo del dolor puede estar derivado ya sea por la acción directa de la célula tumoral o por la respuesta que se está generando en el hueso a esta célula tumoral. Entonces, el nosotros depositar una radiación beta en el esqueleto, una radiación que, por cierto, mata células, o sea, el tipo de radiación beta tiene la capacidad de destruir células tumorales. Eso hace que, por un lado, se disminuya la carga tumoral sin necesariamente eliminarla al 100%, y que por otro lado, esta estimulación que está teniendo la célula tumoral al desaparecer ella misma, pues se detenga. Entonces, los pacientes suelen tener un beneficio clínico. Entonces, entendemos que no se van a curar y que el target, el objetivo, con lo que vamos a medir la efectividad del tratamiento, o sea, el beneficio clínico, es qué tanto se le quita el dolor al paciente. Qué tanto se le quita el dolor al paciente. Ahora, aquí, ¿cómo te lo explico de una manera? Bueno, ¿cómo es? Aquí ya no es de que si avanza o no avanza, porque se sobreentiende que la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces, aquí el decir, bueno, es que de tener 100 lesiones, ahora tiene 105, dices, bueno, es que ese no es el objetivo, ¿no? Es una enfermedad muy avanzada. Es diferente el contexto clínico. Aquí lo que nosotros estamos midiendo como beneficio clínico es, a ver, yo en la escala del dolor, hay una escala que muchos pacientes que tienen dolor seguramente la conocen, donde hay caritas, donde viene marcada del 0 al 10, donde 10 es un dolor constante, muy fuerte, que no se controla. ¿Cuántas de esas caritas o de esos niveles del dolor que son 10, con la terapia con radionúclidos disminuye? Es eso el primer objetivo, que disminuye el dolor. A lo mejor pasan de un 10 a un 5, lo cual es más tolerable. O a lo mejor si estaban en un 8, pasan a un 2, y así sucesivamente, ¿no? La idea es que los pacientes tengan una mejoría en la percepción del dolor y la mayoría de los pacientes lo consiguen. Lo siguiente es obviamente que ya se pueda combinar o reducir las dosis máximas de los medicamentos para el dolor, que como dijimos el otro día, nadie pone en tela de juicio que funcionen y que sirvan y que sean benéficos, pero tampoco son inocuos y tienen efectos secundarios. Y aparte, a dosis máximas ya no están controlando el dolor. Entonces, cualquier reducción del dolor que tú veas después del tratamiento con terapia de radionúclidos, obviamente no es atribuible al medicamento que ya estaba tomando el paciente, porque antes de la dosis, a pesar de las terapias máximas, el dolor no se controlaba. El beneficio suele aparecer después de las 2 o 3 semanas, Lupita, no es inmediato, porque este tipo de tratamientos no actúan de manera inmediata. Hay un retraso que te digo, normalmente son de 2 semanas, 3 semanas, en donde el paciente empieza a sentir una disminución en las molestias. Otro beneficio es la recuperación de la movilidad. Un paciente con dolor, pues generalmente está acostado, no se quiere mover, y más con dolor esquelético, no se quiere mover. Entonces los pacientes recuperan un poco o un mucho la movilidad, y eso es bueno, finalmente, el hecho de que un paciente pueda caminar, que un paciente se pueda mover en un contexto oncológico es algo deseable, porque un paciente oncológico postrado tiene mayor riesgo de desarrollar coágulos intravenosos, porque de entrada ya tienen un estado hipercoagulante, el cáncer, y por la otra tienen un factor de estasis venosa en los miembros pélvicos, pues eso hace que pues la combinación para que en cualquier momento pues desarrollen trombosis y en casos muy peligrosos, tromboembolia pulmonar, otro tipo de cosas. Entonces, estos tratamientos también de una manera extendida también pueden en alguna manera beneficiar el evitar
o tratar de evitar que aparezcan otro tipo de complicaciones relacionados a el estado del paciente, Lupita. Entonces, pues esas son las intenciones. No cura el cáncer y lo sabemos de entrada para que el paciente lo sepa muy bien, pero nuevamente ofrece beneficio clínico en donde pues ya otras medidas terapéuticas han dado el máximo y ya no se puede más. Entonces todavía se puede optar por terapia con radionúclidos y bueno, es algo que el paciente debe de entender a cabalidad porque finalmente la expectativa debe de ser muy clara y que el paciente es candidato al tratamiento. Ahora bien, Lupita, algo que también quiero comentar, estos tratamientos, Lupita, son tratamientos científicos, o sea, son tratamientos médicos, o sea, no es medicina milagro, no es medicina sin un sustento teórico científico bien establecido. O sea, todo esto está estudiado, todo esto se ha medido. Finalmente lo que nosotros queremos hacer es de este conocimiento científico que hemos dejado un poco soslayado, retomarlo y volverlo a poner a la disposición de los pacientes con la añadidura de que nosotros estamos buscando que los pacientes tengan mayor disponibilidad y accesibilidad, que eso es algo que ha fallado. Entonces, por eso nos da mucho gusto hablar de estos temas y que la gente se interese por este tema, porque obviamente, bueno, en todos los programas hemos visto que la gente engancha, pero en este programa hemos visto que la gente está sorprendida de no haber escuchado antes de este tipo de tratamientos. Entonces, pues es algo que nosotros queremos, precisamente esa es la idea de un programa de divulgación, que la gente se entere. Así es, doctor. Y bueno, no sin antes agradecer mucho la cortesía de Gamagrafía en Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos, que agradecemos mucho al doctor Matus que nos está ayudando a responder las preguntas. Muchísimas gracias. Y recuerden, amigos, estamos con el doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio, médico nuclear. Y continuando, doctor, fíjese que algo de lo que preguntan mucho, y ahorita subieron 2 preguntas, ¿provoca alguna reacción como las quimioterapias? ¿Qué diferencia hay? Las quimioterapias invaden todo el cuerpo y el radionúclido, ya lo explicaba, va totalmente dirigido. ¿Hay alguna reacción similar a la quimioterapia? Sí, mira, precisamente por eso te decía que los pacientes deben de ir a consulta, a preconsulta. La quimioterapia y la terapia con radionúclidos comparten algo que son sistémicas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se introducen al cuerpo, prácticamente se van a todo el cuerpo, llegan a todas las partes del cuerpo, ¿no? A lo mejor al cerebro no tanto porque el cerebro tiene una protección muy especial, pero para fines prácticos y didácticos, digamos que terapia con radionúclidos y quimioterapia son sistémicos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la quimioterapia suele ser menos selectiva al momento de dañar células. ¿Esto qué quiere decir? Que la quimioterapia puede dañar a una célula de cáncer, ese es su objetivo, por supuesto, pero también puede dañar a una célula que no es de cáncer. Precisamente por eso hay quimioterapias que dejan a las personas calvas. Precisamente por eso hay quimioterapias que dejan a las personas con problemas intestinales. Precisamente por eso hay quimioterapias que dejan a las personas con las defensas bajas. Ahora bien, no quiero que piensen mal de las quimioterapias. O sea, las quimioterapias, nuevamente, es algo maravilloso que tiene que ser usado por expertos, por supuesto. Eso no lo aplica cualquier médico. Sin embargo, pues también tenemos que entender que, como dice la pregunta, ¿no? O sea, hay beneficios, pero también hay efectos secundarios o toxicidades que las personas tienen que, pues, soportar cuando utilizan una quimioterapia. Entonces, ¿por qué es importante esto de la selectividad? Precisamente porque la terapia con radionúclidos sí suele tener una mayor selectividad. ¿Esto qué quiere decir? Que sí suele escoger muy precisamente a la célula que quiere destruir. Eso la quimioterapia no lo ha hecho todavía de una manera tan precisa. Terapia con radionúclidos sí.
Y cuando tú depositas tu tratamiento y los efectos de tu tratamiento específicamente en la población de células o grupo de células o sitios celulares que quieres tratar, pues eso te ayuda a que los efectos secundarios y la toxicidad disminuyan grandemente. Hay pacientes en donde ya no se les puede seguir con su quimioterapia porque esos efectos secundarios y esos efectos adversos impiden que el paciente reciba otro ciclo o reciba más quimioterapia, porque eso podría suponer un mayor daño que un beneficio al paciente. A veces las quimioterapias se tienen que tener por la toxicidad y los efectos secundarios. La terapia con radionúclidos en ese sentido suele ser menos problemática. De hecho, la terapia con radionúclidos, como lo habíamos mencionado, se puede dar en pacientes en donde sus condiciones no son las más óptimas para recibir otro tipo de tratamiento. Y por eso decía, a veces se deja a los pacientes llegar hasta el tope, hasta el máximo, y como ya no se puede seguir con el otro tratamiento, pero como terapia con radionúclidos sí se puede aplicar por su nivel bajo de toxicidad y seguridad, pues es entonces hasta ese momento que la recibe o que ya empiezan a buscar de, bueno, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Que haya una comunicación para buscar el mejor momento en que un paciente reciba terapia con radionúclidos. Pero estábamos diciendo nuevamente que esta selectividad hace que la toxicidad sea menor. Ahora bien, no es que la terapia con radionúclidos no cause ningún tipo de toxicidad. O sea, primero tienes que ver, cuando tú evalúas diferentes esquemas de tratamientos o tipos de tratamientos, tienes que ver cuáles son, primero si tienen toxicidad o no. Para que lo entendamos para pronto, si tiene efectos secundarios, efectos adversos en el cuerpo, si al paciente va a experimentar alguna molestia para pronto, para que se entienda más claro. Primero, si la tiene o no, si provoca o no molestias. Segundo, si provoca una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, seis, o siete. No es lo mismo que una terapia te provoque una o dos molestias, o toxicidades o efectos adversos, a que te provoque cinco, seis o siete. Que eso es lógico, ¿no? Y otra cosa, tercera cosa que nosotros tenemos que ver, si se presentan esas toxicidades, bueno, son leves, moderadas o severas. O sea, no es lo mismo que se te presenten una o dos toxicidades o efectos adversos leves, a que se te presenten tres, cuatro o cinco toxicidades o efectos secundarios moderados a graves. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque también el cuerpo aguanta, o sea, finalmente se les está sometiendo a un tratamiento benéfico, pero pues también tenemos que contar con la fuerza del cuerpo, o sea, qué tanta reserva tiene el cuerpo. Entonces, lo que nosotros hemos visto y lo que se ha estudiado en la literatura mundial, no solamente mexicana, mundial, es que la terapia con radionúclidos es un tratamiento bien tolerado, con baja toxicidad. Esto quiere decir que los pacientes que a lo mejor no pueden optar por otro tipo de tratamientos por las molestias que tienen, pues sí podrían optar por terapia con radionúclidos. Entonces, en este sentido, pues podemos decir que la terapia con radionúclidos tiene un buen perfil de seguridad, tiene baja toxicidad y o baja efectos, pocos efectos secundarios, y cuando estos se presentan son leves. Cuando tú sopesas el beneficio clínico, llámese quitarle el dolor o disminuirle el dolor, contra los efectos que tú puedas tener por un tratamiento, pues siempre tiene que ganar el beneficio clínico. Entonces, si tú tienes un beneficio clínico en donde la molestia o el efecto secundario o la toxicidad supera el beneficio clínico, pues simplemente suspendes el tratamiento. Por eso hay pacientes a los que les cambian la quimioterapia o otro tipo de tratamiento, ¿no? Esas son cosas que nosotros en el consultorio, en la preconsulta, tenemos que hablar con los pacientes, tenemos que explicarlos, tenemos que decirles. Ahora bien, ¿qué efectos suelen presentarse en terapia para paliación de dolor óseo metastásico? Pues en realidad son pocos y cuando se presentan son leves, la gran mayoría, una pequeña proporción lo hace en grado moderado y sobre todo son efectos hematológicos sobre las plaquetas, sobre los eritrocitos, sobre los glóbulos blancos.
Pero recordemos que a esto le tenemos que tomar en consideración que mucho del efecto del dolor está dado por lesiones metastásicas en el esqueleto, donde precisamente se maduran, se producen, se renuevan las células de la sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, y de entrada nosotros sabemos que el paciente puede tener una baja reserva de médula ósea que haga que cuando entre al tratamiento pues no lo haga en los niveles más óptimos. Sin embargo, estos pacientes pueden ser tratados porque sabemos que no le vamos a bajar o no se le va a bajar más el recuento de células de la sangre que pueda poner en peligro pues la salud del paciente y la seguridad del paciente. Esa es una ventaja de la terapia con radionúclidos, Lupita, que suele ser bien tolerada y suele tener una toxicidad baja. Por eso, te digo, se puede dar en pacientes que ya tienen un problema avanzado. Así es, doctor. Y bueno, con todo este complemento de información, hay varias referencias desde Tustepec, Oaxaca, México, Chiapas, San Luis Potosí, que si existe algún curso propedéutico para incursionar en la especialidad de medicina nuclear. Ah, mira qué buena pregunta. Miren, la medicina nuclear en México es una especialidad de entrada directa. O sea, no tienes tú que hacer antes cirugía, ni medicina interna, ni imagenología. O sea, es de entrada directa. Y una vez que tú entras directamente, el curso dura al menos 3 años. Puedes optar por hacer un cuarto año o un quinto año, eso ya depende de ti, ¿no? Y pues para hacer el curso, pues obviamente tienen que pasar el examen de residencias médicas y las sedes están concentradas en Ciudad de México. Son como 5 sedes. Creo que hay una en Monterrey, pero sí están muy, muy centralizadas en Ciudad de México. Entonces, si alguno de los doctores que nos escucha, que esté ahorita haciendo su servicio social y tiene interés por la medicina nuclear y la imagen molecular, pues sí, es algo que ustedes pueden optar por escogerlo como la opción de su especialización en el examen de residencias médicas en México. Entrada directa, 3 años, y pues la formación en medicina nuclear e imagen molecular, pues bueno, a mí me gusta mucho. Si a ti el quirófano no se te da muy bien o no se te da nada el quirófano, creo que ese es un primer análisis que tú tendrías que hacer para entrar o a lo mejor intuir que la medicina nuclear es la especialidad que estás buscando. También pues las cuestiones clínicas y todo eso. O sea, a pesar de que nosotros no estamos directamente en el campo clínico, no es que no podamos, si queremos, tener contacto con los pacientes. O sea, eso ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, a mí me gusta tener mucho contacto con mis pacientes de tratamiento y también con los de diagnóstico, porque finalmente, pues estamos en un acto médico. Y sí, nosotros vemos y analizamos las imágenes de los pacientes, pero finalmente detrás de esas imágenes hay un ser humano, hay una persona y hay un acto médico que realizar. Entonces, bueno, básicamente esa sería como que la respuesta a esta inquietud de nuestros amigos de Oaxaca y otros lugares de México. Y en el extranjero, por supuesto, o sea, si tú eres latinoamericano, hay muchos compañeros médicos nucleares de Sudamérica, países sudamericanos que han venido a formarse en México. Entonces, pues, eso también es factible. Así es, doctor. Y bueno, pues ya casi finalizando, se nos ha ido rapidísimo esta hora, pero todavía tenemos 7 minutos que vamos a aprovechar, porque si existe este tratamiento, no lo ofrecen en los hospitales de forma abierta, principalmente en los hospitales públicos, en estos grandes institutos, doctor. Porque ahí se necesita un mayor trabajo de divulgación y convencimiento. O sea, aquí yo sí, esta es una opinión muy personal, creo que el médico nuclear podría ser más en pro de acercarle a el paciente el beneficio de la medicina nuclear. O sea, finalmente, pues los especialistas ven por su especialidad, ¿no? A lo mejor suena un poco raro, pero en principio la primera persona que debería estar
dándole a conocer a los pacientes y a los médicos que intervienen en el tratamiento de los pacientes los beneficios de la medicina nuclear, pues es el médico nuclear. Entonces, obviamente que nosotros no podemos irnos a meter a todos lados, pero desde esta plataforma de comunicación y de divulgación, pues nosotros enteramos a las personas que nos escuchan y finalmente pues el ya dejar el tema sobre la mesa, pues sí abre la posibilidad de que un paciente conozca más, ¿no? Y luego también entre los pacientes, pues también se comunican, porque finalmente es claro que hay una comunicación entre médico-paciente, pero también hay una comunicación entre paciente-paciente. Y también hay una comunicación entre personas que nos dedicamos a divulgar la ciencia y en este caso divulgar la medicina nuclear y entre el paciente. Entonces, esto hace que estos problemas o estas deficiencias en la comunicación de alguna manera se sobrelleven, no se superen. Entonces, pues ese es el motivo, ¿no? O sea, muchas veces no se da a conocer un tipo de tratamiento. Yo creo que en ese sentido, pues a nosotros nos da mucho gusto que nos escuchen y que tengan interés en saber más acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular. Pero sí está disponible, o sea, finalmente ustedes como pacientes tienen el derecho y tienen el poder de interrogar con respecto a su salud. Quizás sí se soslaye en algún momento alguna opción de diagnóstico o tratamiento, ustedes en el entendido de que son los principales responsables de su salud y en el entendido de que para hacer eso tienen que conocer y tienen que tener una cierta educación de su enfermedad, es legítimo que ustedes comenten o pongan sobre la mesa el tema de tal o cual tratamiento. Entonces, pues eso es algo que empodera al paciente, fíjate, sin el afán de poner a nadie a pelear. O sea, mi intención obviamente no es que se falten el respeto al médico, al paciente y el paciente al médico, pero sí que el paciente conozca de manera amplia todo acerca de su enfermedad y que el paciente no necesariamente tiene que limitar el conocimiento de su enfermedad a lo que le dice el médico. Ahora bien, hay de fuentes a fuentes, Lupita. O sea, no es lo mismo escuchar estas cosas de un médico nuclear especialista, así, discúlpenme la modestia, que escucharlo de cualquier persona que no tiene la experiencia, que no tiene la formación y que a veces puede dar opiniones un tanto incompletas o un tanto imprecisas. Entonces, esa es la importancia de la comunicación. Así es, fíjese, doctor, que nos llamó mucho la atención, a ver si por ahí tienes la pregunta, Belén, una señora que lo escucha cada semana de San Luis Potosí, y ella comentó que le platicó de este tratamiento de radionúclidos a su oncólogo y que le dijo, pero que qué disparate le estaba diciendo. Se tuve que mandarle el webcam para que él supiera de qué estábamos hablando. Y otra de las preguntas, doctor, en Tijuana quieren hacerse un tratamiento de radionúclidos. Lo vamos a referir a su equipo de trabajo para que usted los pueda orientar. Y bueno, pues hay todavía algunas preguntas, pero de las más recurrentes, ¿cómo pueden prepararse? Es algo extraordinario. Ya sabemos que esto lo dan en la consulta previa con el médico nuclear. Sí, fíjate, la preparación para una terapia de dolor óseo metastásico, pues prácticamente es que el paciente se presente. O sea, tal cual, o sea, no se les pide ayuno, no se les pide una dieta especial. Básicamente el paciente se tiene que presentar y es una infusión. Es decir, o sea, no es de que le pongamos una inyección como cuando uno se pone una penicilina. Es una infusión. ¿Qué quiere decir que es una infusión? Que el tratamiento se pasa lentamente por vía intravenosa. Eso quiere decir una infusión. Y pasarle este tratamiento, pues dura aproximadamente una infusión, pues no tan lenta, no tan rápida, aproximadamente de unos 5 a 10 minutos se le pasa el radiotrazador, el radionúclido terapéutico, luego se deja el paciente en reposo, se espera un rato de observación, a lo mejor 1, 2 o hasta 3 horas,
y después el paciente se va a su casa. ¿Esto qué quiere decir? Que los tratamientos son de estancia corta. No son ambulatorios porque no es de que, a ver, acuéstese y lo inyecto y váyase a su casa. O sea, no, eso sería ambulatorio. Hay algunos tratamientos de medicina nuclear que sí son ambulatorios, pero estos los catalogamos como de estancia corta. Es decir, que no se van a ir inmediatamente porque implica que sí tenemos que tenerlo un tiempo vigilando al paciente en los primeros minutos después de la infusión del tratamiento. Los efectos, reacciones alergias, porque una cosa es una toxicidad y un efecto secundario y otra cosa es una alergia. Pues no se ha reportado alguna alergia a terapia con radionúclidos. En realidad, no hay así como que tanto problema, pero eso es algo que sí el médico nuclear tiene que preguntar, ¿no? Aunque en realidad no hay como que alergias a terapia con radionúclidos. Entonces, pues eso es con respecto a la preparación, cómo se presenta el paciente, es por vía intravenosa, el tiempo aproximado que dura, más o menos ya dijimos que en unas 2 o 3 semanas se espera que empiece a tener el efecto, porque como dijimos, o sea, la radiación no es de que actúe de manera inmediata, o sea, la radiación va teniendo una actividad retrasada en lo que ejerce sus efectos biológicos. Incluso algo que sí les tengo que decir es que, fíjense, sucede que después de la terapia el paciente pueda llegar a sentir como un recrudecimiento del dolor. Y contrariamente a lo que intuitivamente podríamos pensar, este no es un signo oneroso. No quiere decir que la enfermedad está evolucionando. Quiere decir que la radiactividad ya está haciendo su trabajo. Entonces tienen como un leve recrudecimiento y después viene una disminución en el dolor. Eso se llama el efecto Flair, efecto llamarada, ¿no? Pero eso es algo que nosotros, por ejemplo, los expertos en medicina nuclear sabemos que sucede. Y pues les decimos a los pacientes que no se espanten, que de hecho eso es un signo de una buena, que predice una respuesta al tratamiento. Que bueno, pues ya luego evaluaremos, ¿no? En los equipos multidisciplinarios que tanto le benefició. La otra pregunta que a lo mejor se están haciendo, ¿se pueden dar 2 dosis? Sí, sí se pueden dar 2 dosis. O sea, no hay problema, nada más se tienen que espaciar un tiempo razonable. Generalmente son 2 meses, aproximadamente 6, 8 semanas, o pueden extenderse dependiendo del efecto que tenga la terapia, se puede extender cada 6 meses, etcétera, ¿no? Eso ya se tiene que ir, evaluando individualmente con cada paciente. Por eso les digo, es importante que su médico nuclear les dé la consulta de seguimiento, porque no se puede desentender del tratamiento que le está dando al paciente. O sea, el médico nuclear tiene que ver al paciente antes, en el momento y después del tratamiento, como lo hace cualquier cirujano. O sea, el cirujano que te opera te ve antes de la cirugía, te ve en la cirugía y te ve después de la cirugía. Entonces, el médico nuclear que no hace eso lo está haciendo de una manera incompleta y poco profesional. Así es, doctor. Pues como siempre es una delicia este programa, llevar a todos nuestros radioescuchas a su máxima expresión, que es la realidad de este programa, este intercambio, y el día de hoy no fue la excepción. Creo que fue un tema muy importante, que bueno, siguieron los comentarios, desde luego, muchísimas felicitaciones. Gracias al doctor Matos por estarnos apoyando a la respuesta de las preguntas, y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es una gran cortesía de Gammagrafía e Inmunoanálisis, que se encuentra en la bella Cuernavaca, Morelos. El doctor Díaz Meneses, el experto titular de este espacio radiofónico. Muchísimas gracias, que tengan una gran semana, y el próximo martes seguro tenemos otro gran tema. Muy buenas noches y gracias a todos. Hasta pronto.